Bueno, yo quería en primer lugar dar las gracias al hospital, bueno, pues por darme la oportunidad hoy de estar aquí y contaros esto que os voy a contar, ¿no? Pues como ha dicho Javier, la escala valora el desarrollo equivalente. Entonces, bueno, pues para que tengáis unas nociones de dónde están vuestros niños, de qué se puede hacer y demás, creíamos que era importante hablar de desarrollo evolutivo entre 0 y 48 meses, puesto que es digamos, la pestaña de desarrollo que nosotros hemos encontrado, ¿vale? O sea, puede haber variabilidad en otros niños de síndrome de Angelman que no están evaluados, pero bueno, esto es lo que nosotros hemos conocido, ¿no? Antes de nada, mencionar que bueno, pues hay una serie de principios en el desarrollo. El desarrollo es un proceso, ¿no? Que es continuo, pero hay veces que hay picos, saltos en el desarrollo, ¿vale? Pues por motivos neuronales, de desarrollo, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces que hay aprendizajes que se dan de un salto muy importante y es porque tocaba, ¿no? Es decir, cerebralmente tocaba. Y luego también, pues otro principio sería que hay una interacción de la genética y el ambiente. En nuestro caso, bueno, la genética está determinada, ¿no? Este síndrome, pero sabemos que las demandas del ambiente, la estimulación, la repetición, pues van a condicionar que surjan nuevos circuitos neuronales, que se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, el papel de la intervención psicopedagógica familiar es fundamental. Y por último, nada, mencionaros que hay una jerarquía, ¿no? En estos procesos de desarrollo. Pues primero se desarrollan regiones, pues áreas sensomotoras, filogenéticamente más antiguas, percepción, sensación, y posteriormente iremos hacia áreas pues asociativas, prefrontales. Prefrontales, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el razonamiento y demás. Hay una evolución en este sentido, ¿no? Bueno, pues comentaros, ¿no? Pues que dentro del desarrollo del niño hay una serie de parámetros que están impactando directamente, ¿no? Su familia, o sea, todos vosotros, por supuesto, el centro escolar, con las diferentes modalidades educativas que hay, que Julián ya comentó, pues de integración en el aula, o aulas específicas o centros de educación especial, los apoyos específicos que puedan recibir estos niños, desde educadores especiales en los coles, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisios, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, los neuropediatras en el hospital. Y, por supuesto, hay un impacto también, una influencia en el desarrollo en general, como cualquier persona del ambiente, ¿no? El esquema que vamos a seguir es, bueno, pues como voy a hablaros de 0 a 48 meses, lo he dividido en años, ¿no? Pues de 0 a 12 meses, de, bueno, un añito, de 1 año a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿de acuerdo? Vamos a seguir este esquema en general, que bueno, son muchos de los parámetros que también hemos medido en nuestras escalas. Percepción, solo lo vamos a hablar aquí desde 0 a 12 meses, puesto que, bueno, ahora veréis la relevancia, los procesos perceptivos pues, se dan en una edad muy, muy temprana. Percepción, psicomotricidad, cognición, todo lo que es atención, memoria, razonamiento, el lenguaje y los aspectos socioemocionales y de autonomía, ¿no? A nivel de percepción, pues muy brevemente deciros que la mayoría, o sea, a nivel de percepción, los diferentes sentidos están bastante desarrollados antes del nacimiento, excepto la visión, ¿no? Pues por razones obvias, el niño va a necesitar pues esa estimulación fuera del útero materno. Y bueno, 2 o 3 meses, hasta los 2 o 3 meses pues no percibe bien los colores, o luego ya tenemos visión binocular que integra lo que percibe de un ojo con lo que percibe del otro. Bueno, pero no me quiero detener mucho en eso. En respecto a la psicomotricidad, esto quizás es más interesante. Bueno, esto es orientativo, ¿no? Y como ha dicho Javier, en el desarrollo, para que se den unos hitos, primero tenemos que alcanzar unos que se consideran anteriores, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento, de 0 a 3 meses, pues lo importante es que el niño mantenga la cabeza erguida, ese es el hito que va a alcanzar, que después pues que coja los objetos, que ruede. Esto algunos que habéis participado en el estudio lo habéis visto, pues no lo hemos podido evaluar porque no queríamos poner a los niños en el suelo, pero en casa pues lo veis, si acostado pues va de un lado, gira de un lado a otro. Un poquito más posterior en el desarrollo pues ya se mantiene sentado sin apoyos, poco tiempo obviamente, se va a arrastrar por el suelo, pues si le ponemos un juguete debajo de una mesa vamos a intentar que vaya pues como una serpiente, no se arrastre. Bueno, pues, y luego por supuesto al final, más o menos en torno a 6, 9 meses, la pinza digital, tan importante pues para toda la vida diaria, pues desenroscar, enroscar, es un hito previo, ¿no?, que necesitamos. Si no hay pinza digital,
pues imaginaos cómo vamos a coger a lo mejor la comida, etcétera, ¿no? Es importante. Y ya a final de este periodo, pues ya se sienta, se da un apoyo, gatea, después dará sus primeros pasos con ayuda, y a nivel de psicomotricidad fina, pues ya coge canicas, ceras, bueno, un poquito brevemente. A nivel cognitivo, os intento poner aquí lo que yo considero que es más importante, ¿no? La atención en esta época, pues si nuestro niño está en estado de desarrollo, sabemos que depende muchísimo de la postura en la que esté, de que nos esté viendo, de que lo que le estamos utilizando estímulos sean llamativos, las expresiones faciales, bueno, es súper importante, ¿no? En esta época se llevan los objetos a la boca para explorarlos, es su forma, ¿no?, de entrar en interacción. A nivel de memoria, bueno, pues sabéis que en este periodo pues, no hay lo que se llama memoria autobiográfica, no hay recuerdos de tu propia vida, pero principalmente se aprende por condicionamiento operante, es decir, el niño repite una acción porque genera una consecuencia, ¿no? Si yo lloro, vienen a por mí, pues repito esa acción, es un aprendizaje y es útil para muchas cosas, ¿no? También existe a partir de los 9 meses la imitación diferida. Esto quiere decir que algo que he aprendido lo puede imitar en mi presencia, pero también cuando yo no estoy delante. Con lo cual, no hay que desanimarse, hay que intentar favorecer estos procesos. Y a nivel de razonamiento, bueno, pues es la época que los niños tiran mucho los objetos al suelo para ver cómo caen, porque tienen ya una noción de causalidad. Y un hito que es importantísimo, ya más cercano a los 12 meses, que es la permanencia del objeto. Es decir, los objetos existen independientemente de que yo los vea, los toque o esté delante. Entonces ahí, por ejemplo, se me viene a la cabeza un caso, pues unos papás que están sorprendidos, pues se ha levantado en plena noche por la botella de agua, sabía dónde estaba. Hay permanencia del objeto. Es decir, el niño sabe que la botella existe independientemente de que la esté viendo. Después, bueno, a nivel de lenguaje, muy brevemente, ¿no? En este periodo, desde el nacimiento, pues la forma de comunicarse es mediante el llanto. Después emite sonidos, es lo que llamamos el gorjeo. No sé si oirá, pero para que lo distingáis luego del balbuceo. Sí, sería algo así. Sería algo así, ¿no? Este tipo de sonidos, ¿de acuerdo? Posteriormente, a partir de los 6 meses, pues ya aparece el balbuceo, que es esas vocalizaciones que decimos, esa replicación de sílabas, de ma, 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 da, da, da. Os pongo un ejemplo. Ma, 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 ma. Bueno, pues este niño ya estaría balbuceando. Y sonidos previos a la formulación de la primera palabra, por supuesto, ¿no? Y bueno, por supuesto ya a los 12 meses, aunque nosotros no tengamos un lenguaje expresivo, imaginaos, pero sí sabemos que hay comprensión de palabras, de órdenes simples, todo esto también lo podemos explorar, ¿no? Depende del niño en cuestión. Y ya por último, en el primer año de vida, o en este primer año de desarrollo equivalente, a nivel emocional, pues se desarrollan primero las emociones que son primarias, es decir, que no requieren autoconcepto, conocimiento de uno mismo, pues la tristeza, el disgusto, luego el enfado, la sorpresa. Y a nivel social y de autonomía, bueno, pues como os decía antes, el llanto es lo primero que utilizan para interactuar, pues la sonrisa social que puede aparecer entre los 2-3 meses, que es, pues el niño sonríe ante un estímulo que le gusta, imitando al adulto normalmente. Después, bueno, pues ya hace algunas cosas que tienen que ver con cosas más sociales, de abrazar, besar, despedirse con la mano. Bueno, y luego a nivel de autonomía, pues aunque normalmente de una manera fallida, a partir de los 12 meses intentan llevarse la comida a la boca, aunque no tenga esa precisión. Pasando ya un poquito más adelante, entre los 12 y 24 meses, pues vamos a seguir el mismo esquema, pero ya os digo que percepción no le vamos a dar importancia. Bueno, a nivel de psicomotricidad, pues dividimos más o menos hasta el año y medio y luego del año y medio en adelante, ¿vale? Pues aquí ya el niño debería ponerse de pie, caminar sin apoyo, hacer rodar una pelota, hacer torres de 2-3 cubos, subir escaleras con ayuda. En esta época lo difícil es bajar la escalera, que normalmente pues van a gatear hacia atrás. Bueno, y ya pues tienen más psicomotricidad fina, la pinza es más útil y pueden hacer pues juegos de clavijas, de tableros. Posteriormente, entre el año y medio y 2, pues ya se pone de rodillas, de cuclillas, salta en el sitio. Aquí hemos visto en muchos dificultad, nos hemos quedado un poco en este hito de saltar, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que en otros parámetros tengan un desarrollo superior o diferente, ¿no? Bueno, aquí pues ya es mucho mejor, mucho más hábil, cogiendo la cuchara, en fin. Se agacha para coger las cosas doblando la cintura, bastante más importante.
A nivel cognitivo, pues a nivel de atención, por fin ya es capaz de compartir con el adulto un poco su atención, es decir, comparte con nosotros y es súper importante para cuestiones educativas, ¿no? Obviamente. Atiende a su nombre y a partir de los 18 meses puede compartir también su atención con otro niño, también fundamental. Ya le podemos dejar con otras personas, etcétera, porque va a interactuar mucho más. Por supuesto, a nivel de memoria y aprendizaje ya reconoce a las personas de su vida diaria, del entorno cotidiano. Las prohibiciones, tiene claro, cuando le han dicho no se puede hacer esto, no tocar, lo tiene claro, con lo cual es importante insistir y no justificarles en este punto. Y bueno, reconoce sus espacios habituales. Y a nivel de razonamiento es fundamental este hito, ¿no? A partir de los 18 meses hace pares de objetos semejantes. Esto es un básico para todo el razonamiento lógico-matemático. La clasificación empieza aquí. Y también muy importante que se inician en el juego simbólico. Podéis observar si vuestros niños hacen juegos de roles, parece que juegan con un teléfono, ¿no? Como os he puesto aquí en la foto, o a los médicos. Es importante, quiere decir que está más o menos en este hito de desarrollo. A nivel de lenguaje, bueno, pues hasta el año y medio más o menos pues va a combinar dos sílabas distintas, emite la primera palabra, bueno, comprende una media de 50 palabras. O sea, no importa si tiene lenguaje expresivo o no, pero esas 50 palabras se pueden utilizar para algo, ¿no? Que ya os dirá luego mi compañera el tema de comunicación. Y después, pues a partir de este periodo hay una explosión muy brusca de vocabulario, acaban con unas 200 palabras. Normalmente es vocabulario relacionado con sustantivos, verbos, ¿de acuerdo? Vale. Y por último, en este periodo, el aspecto emocional, el pico más alto de ansiedad de separación, de dejarla en un sitio y que el niño se ponga hecho un basilisco, está entre 13 y 15 meses, ¿vale? A partir de ahí normalmente aprenden más a autorregularse. Y si no ocurre esto, pues a lo mejor está un poquito por detrás y todavía no extraña a los extraños, etcétera. Habría que verlo. Y se empiezan a desarrollar las emociones de autoconciencia. Ahora sí hay conocimiento de uno mismo, entonces surge la empatía, principios de empatía, la envidia, la vergüenza. Y luego, bueno, puede cambiar el foco de atención, con lo cual si está muy ansioso, pues tiene recursos y va a ser más sencillo calmarle. Y a nivel de autonomía, a nivel social, pues juega con otro niño, como os decía, ya la atención la puede compartir, pues en el juego también. Pues normalmente ya participa mucho más en comer solo, incluso a partir de este periodo, ya cerca de los 2 añitos, pues va a indicar la necesidad de ir al baño. Normalmente en torno a los 2 años se puede empezar a entrenar a un niño a este control de esfínteres. Entonces es importante que tenga un desarrollo adecuado para iniciar este proceso. Ya entre los 24 y los 36 meses, lo que son 2 años 3, pues vamos a ir viendo también estos parámetros rápidamente. A nivel de psicomotricidad, bueno, pues también lo hemos dividido de 2 años, 2 años y medio, 3. Salta con ambos pies, o sea, lo de saltar ya os digo que es un hito complicado en estos niños, además que tienen estos problemas motores, ¿no? Construye torres de 5 o 6 bloques. Algunos papás recordaréis que os poníamos a hacer bloques, ¿no? Y a lo mejor el niño hacía 2 o 3, depende, ¿no?, de cada uno. Lanzar la pelota con las 2 manos, coger una pelota grande, caminar hacia atrás, no necesariamente a la orden, sino pues, que lo ves, ¿no?, esa forma de andar. En cuanto a la psicomotricidad fina, ya un poquito más mayores, ¿no?, pues, perdón, que he saltado. Vale, pues doblar, desenroscar, encajar, enhebrar, todos estos procesos aquí se están gestando de manera importante, con lo cual si sabemos que están en esta pestaña de desarrollo, pues obviamente se os viene a la cabeza, ¿no?, estimular todo este tipo de cosas, ¿no? Ya puede empuñar un lápiz, bueno, hacer volteretas hacia adelante, hacia atrás es otra historia, seguir unas huellas, esto es lo que podemos ir observando, ¿no? A nivel cognitivo, la atención está en este periodo muy condicionada por factores externos, que tenga hambre, sueño, la hora del día, si le gusta, si no. Pero ya puede estar en torno a 5 o 10 minutos con cuentos, canciones, cosas que le puedan interesar. De aquí algunos me diréis, bueno, si le damos un iPad o lo que sea es otra historia, ¿no? Pues depende mucho de sus intereses. Y comparte la atención con más de un niño, ¿vale? Pues ya podemos hacer trabajos a nivel educativo con más niños, ¿no? En cuanto a memoria y aprendizaje, bueno, pues va a retener en torno a 2 bits de información, 2 órdenes, imaginaros, ¿no? Empiezan a reconocer las formas geométricas básicas, pues el círculo, normalmente empiezan por el círculo, círculo, cuadrado, triángulo, depende un poco del niño, más colores, tamaños, texturas,
todo este tipo de características de los objetos. No tiene mucho sentido que si el niño está en un desarrollo muy posterior, vayamos a pensar que va a reconocer una forma, a lo mejor no, lo hace por ensayo y error. Entonces, bueno, hay que verlo, ¿no? Ya tiene identifica más aspectos relacionados con las estaciones del año, sabe lo que distingue una persona, un animal, una planta, sabe que son aspectos diferentes, empieza a integrar conceptos espaciales, dentro, aquí, lejos, fuera, ¿no? Temporales. También es importante, aquí ya reconoce su sexo, su nombre y su edad. Niños más pequeñitos normalmente pues no tienen esta inquietud, no saben si es niño o niña, bueno, estas cosas, ¿no? Y tiene que ver con el desarrollo. Y a nivel de razonamiento, bueno, pues todo el tema que habíamos visto en el año anterior, de que empieza a hacer clasificaciones, pues aquí continúa, ¿no? Hacer categorías en función de los aspectos de los objetos, las texturas, formas, todas las cosas que tengan que ver con este tipo de intervención pues son interesantes, ¿no? Apila siguiendo un orden según los tamaños. Bueno, aquí es un hito muy importante, el habla privada, lo que pasa es que no se va a dar en muchos casos, sino que el niño habla solo y esto le ayuda a organizar su pensamiento, ¿no? Y, por supuesto, el juego simbólico no deja de aumentar, ahora el niño se disfraza, todo mucho más elaborado. A nivel de lenguaje, bueno, pues aquí lo he dividido en comprensivo y expresivo, pues el lenguaje comprensivo ya estamos en torno a 500 palabras. Entonces, bueno, si estamos trabajando con un vocabulario, pues sabemos que nos podemos manejar con un bloque de palabras interesante, ¿no? Ya más palabras ligadas a emociones, no tanto a verbos y a sustantivos, y va a comprender y responder a preguntas de este tipo. ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Quién hace esto? O sea, ya es más elaborado, ¿no? Podemos tener más interacción con ellos de esta manera, aunque nos respondan no sea con lenguaje oral, ¿vale? Esto es importante. Y luego a nivel de lenguaje expresivo, bueno, pues simplemente os lo digo por encima, no por ello, pues ya las frases serían de 2 o 3 palabras, no le voy a dar más importancia ahí. En el aspecto socioemocional, pues a nivel de emociones, aumentan las emociones de autoconciencia, la timidez, la culpa. Pues este es el caso del niño que le preguntan cómo se llama o si me das un beso y se esconde detrás de la madre, ¿no? Pues estaría en ese punto de desarrollo. Ya empiezan a identificar emociones en otros, o sea, esto es un básico para la empatía, si es capaz de reconocer en nosotros si estamos bien, mal. Y a nivel de autonomía, el niño ya pide ir al baño cuando lo necesita, ya no es como hace el año anterior, que bueno, ya con menos frecuencia y empezamos a entrenarle, sino que ya hay más control, juega con más niños y empieza a conocer más normas sociales básicas de comportamiento, incluso de que hay que compartir, tratar de ayudar, dar las gracias. Bueno, aquí decimos que obedece a los padres un 50% de las veces, con lo cual no hay que desesperarse. Y bueno, pues come ya de forma autónoma y colabora con el tema del vestido y el desvestido. Normalmente primero les cuesta menos desvestirse, obviamente, pero aquí el niño ya además quiere, ¿de acuerdo? Es importante que tiremos de ellos siempre hacia arriba. Y ya por último, comentaros de 36 a 48 meses, ¿vale? Siguiendo el mismo esquema. A lo mejor algunos pues, tienen algunos hitos ya de esta edad, otros no, bueno, depende, pero lo podemos observar y lo podemos siempre estimular. Pues también lo hemos dividido, ¿no? La mitad del año, mitad del año. Pues a nivel de psicomotricidad fina ya podemos introducir las tijeras, el pegamento, ni hace círculos, se ha mejorado bastante. Los saltos, por supuesto, ya hay una altura de 20 centímetros considerable. Camina de puntillas, corre. A muchos hemos visto que a lo mejor hacían otros hitos a nivel de motricidad de andar, pero a lo mejor a la hora de correr es más complicado, ¿vale? Ahí nos quedamos. Atrapa la pelota con 2 manos. Todo esto, como veis, se puede estimular y potenciar. Ya en torno al final, ¿no?, de este periodo, pues sube las escaleras alternando pies. Pues hay muchos que no alternan pies, o se paran, se agarran. Corre y para cuando está corriendo, hace giros bruscos, perdón. Da una patada con objetivo, o sea, chuta el balón, ¿vale? Chuta el balón hacia mí o hacia otro niño, bota una pelota, bueno, puede subir un tobogán por la parte deslizante, o sea, estas son cosas ya, como veis, bastante más complejas, ¿no? Casi como un adulto ya. Luego, a nivel de cognición, bueno, me ha quedado esto demasiado texto, disculpad, pero eran tantas cosas. A nivel de atención, pues ya puede mantener atención unos 15 minutos. Esto nos permite, a nivel educativo, vamos, un bagaje de posibilidades enorme. Sigue dependiendo de la atención de factores externos. O sea, yo creo que la mayoría os vais a encontrar en ese punto. Depende del momento en el día que esté el niño, si le gusta, si no.
son la mayoría. Y bueno, y luego ya es a partir de los 4 años se desarrollo cuando ya mejora muchísimo a nivel de atención en cosas más concretas, visuales, de controlar factores irrelevantes, ¿no? Centrar mi atención, a partir de ahí. Y en cuanto a memoria de aprendizaje, pues si os acordáis, entonces decía que unos 2 bits de información, 2 unidades diferentes de información, ya estamos en 3-4. Entonces ya es bastante más útil. Y por supuesto, no sé si os lo he comentado en el periodo anterior, el tema de la memoria autobiográfica. El niño ya tiene, sí, aquí está. El niño ya tiene sus primeros recuerdos. Pero es necesario llegar más o menos a este desarrollo, ¿no? Bueno, reconoce más propiedades todavía de los objetos y cosas espaciales, empiezan a contar, empiezan a entender el uso de la moneda, mejora muchísimo el esquema corporal, que lo podemos ver si es capaz de dibujar una persona, qué elementos pone, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hasta los 4 años, a partir de los 4 años, perdón, son más conscientes de cómo se atiende mejor, de si estoy calladito, estoy sentado, ahí empiezan a tener más nociones, ¿vale? Y en cuanto a razonamiento, bueno, pues las construcciones son mayores, infiere a nivel perceptivo qué le falta a un objeto, es un proceso ya de inferencia, ordena secuencias de hechos, le podemos poner historias para que las ordene, rompecabezas, bueno, relaciona el momento del día con la actividad, con lo cual pautas muy rutinarias le da mucha seguridad, lo está razonando, lo está relacionando, y a partir de los 4 años aproximadamente es cuando decimos que, bueno, que empiezan a iniciarse en la teoría de la mente, es decir, saber que los fenómenos mentales no siempre reflejan la realidad, es decir, empiezan a comprender que la gente miente, que lo que yo sé no es lo que sabe el otro. Entonces, pues es importante esto porque a lo mejor le atribuimos, ¡jo, qué pillo! Pues ha hecho esto sabiendo que yo no me iba a enterar de tal. A lo mejor no, porque su desarrollo no se lo permite todavía, que saber un poco dónde está, ¿no? Y a nivel de lenguaje, bueno, pues a nivel de lenguaje comprensivo, los niños en esta época aprenden unas 22 palabras al día, o sea, es muy grande, ¿no?, el aumento de vocabulario. Más preguntas, tienen más preguntas, tipo ¿cómo? A nivel expresivo, bueno, pues utilizan sobre todo el lenguaje para comunicarse con los demás, ¿no? Y bueno, no os quiero meter mucho en el lenguaje comunicativo. Luego, por último, el aspecto socioemocional, pues a nivel emocional reflejan más las emociones, puede ser verbalmente o no, o sea, porque pensemos también en nuestros casos. Y bueno, gracias a lo que os decía antes de la teoría de la mente, ¿no?, entender que las otras personas pueden saber o sentir cosas distintas a las que yo sé o siento, pues la empatía pega ahí un cierto estirón. Pues os pongo la imagen del niño que le da un besito a otro, pues se ha caído. Y a nivel de social y de autonomía, pues ya obedece en torno al 75% de las veces, sabe cortar más una actividad, seguir las reglas dirigido por un adulto, más convenciones sociales, espera su turno, fundamental, y siempre es fundamental recordárselo, y puede jugar con otros niños en torno a 30 minutos, o sea, ya está todo bastante más desarrollado, ¿no? Y por último, os quería dar unas pautas para 3 bloques que creo que os puedan interesaros, a nivel, pues, algunas orientaciones mínimas, ¿vale? Son simplemente unas recomendaciones. A nivel de atención, de la marcha y de la movilidad bucofacial, puesto que a muchos os pueda interesar el tema del babeo, etcétera, ¿no? A nivel de atención, pues la sugerencia siempre, dado la pestaña de desarrollo en la que la mayoría nos encontramos, ¿de acuerdo?, siempre dirigirnos a él de frente, asegurándonos que nos está mirando, estímulos que sean atractivos lo máximo posible, si suenan, tienen movimientos, colores, preguntarle constantemente para atraer su atención, intentando controlarla. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de concentración, ¿no? Pues lo podemos ir incluso midiendo en casa. Pues ha estado, como decía antes una mamá, pues ha estado media hora, 2 horas, poco a poco lo podemos ir implementando. Y esto es importante, siempre terminar las actividades iniciadas, ¿no? En cuanto a la marcha, y creo que, bueno, mis compañeros están de acuerdo conmigo, ¿no?, es fundamental no darle importancia a las caídas. Es decir, estos niños, pues está claro que tienen dificultades motrices, algunos tienen ataxias, pero claro, si les sobreprotegemos con mucho miedo a que se caiga y siempre tengo que agarrar yo o llevar en una silleta, no, pues es más difícil que coja esa autonomía y ese desarrollo. Se puede empezar primero con correpasillos, con ciertos apoyos, y luego de forma progresiva ir eliminando esos apoyos, ¿no? Pues primero, vale, le sujetamos con las 2 manos, luego ya le damos solo una mano, finalmente ya con nuestra propia presencia le animamos, ¿no?
Entonces, bueno, es importante, ¿no?, el mensaje que os quería transmitir en este sentido. No sujetarle si es capaz de hacerlo de forma autónoma. Se caerá, sí, pero si no, no favorecemos su autonomía. Y a nivel de movilidad bucofacial, todas estas cuestiones, obviamente, no sé si lo he comentado al principio, siempre en coordinación con todas las personas que trabajan en su entorno, ¿vale? Sus logopedas, sus fisios, sus educadores, sus psicólogos, etcétera, ¿no? Y a nivel de, de movilidad bucofacial, recordarle que cierre la boca y trague, aunque no lo consiga. Intentar que imite el sonido de absorber, pues con pajillitas, se puede hacer de muchas maneras. Luego, esto es una cosa que se utiliza mucho en discapacidad con parálisis cerebral, que es, bueno, no es lo mismo, obviamente, pero bueno, cuando babea mucho, pues apretar un poquito la nuez para favorecer que trague y decirle traga, ¿no? Poco a poco va estimulando. Y luego, por supuesto, hay que favorecer todo el tono de la lengua, labios, etcétera. Entonces, a lo mejor, pues, si le pones nocilla alrededor de la boca, y animarle a que la recoja con la lengua. Bueno, pues soplar, mascar, todo ese tipo de actividades, coordinadas, obviamente, con un logopeda, pues pueden ser muy útiles. Y por último, ya para terminar, simplemente os quería recomendar algunos juegos según las edades de desarrollo, porque algunos papás nos decían, bueno, ¿y esto cómo se puede estimular? Bueno, pues yo os comento algunas cosas que pueden servir, ¿no? Si estamos en un desarrollo de entre 0 a 12 meses, pues le van a gustar llevarse cosas a la boca, entonces objetos de morder, para que pues juegue con sus manos y sus pies, le puedo poner calcetines de colores, pues jugar con cosas flotantes, para todo el tema de la causalidad que decíamos antes, cubos, pirámides, bueno. Ya un poquito más mayores, pues correpasillos para intentar estimular la marcha, libros de texturas, por todo eso que ya están aprendiendo a distinguir en los objetos, las propiedades, construcciones, bueno. Luego ya un poquito más mayores, pues rompecabezas, cuentos, porque ya van a estar más atentos a los cuentos, aunque sean de fotos, y se lo contamos nosotros, no estamos intentando que lea, sino que disfrute de una secuencia, a lo mejor. Objetos cotidianos para favorecer el juego simbólico. Y ya por último, si estamos entre 3-4 años, pues la figura humana, por supuesto, para favorecer el esquema corporal, rompecabezas, construcciones de más piezas, ordenar secuencias, y seguimos con lo de los juegos de roles, ¿no? Y dicho esto, pues voy a dar paso a mi compañera Sara Valiente, que os hablará de ayudas técnicas, y muchas gracias por vuestra atención.